¿no? Ya estamos en live otra vez. Bueno, Qué bien. el cambio ya somos youtuber profesional. Lo hacemos rápido y funciona. Bueno, ahora tenemos a dos cracks del mundo de los datos. Iba a decir, cada cual hemos tenido muchas networking fuera, en Seattle, en algún MVP, un Spanish. Muchas veces los echamos de menos todos estos momentos. Muchísimo, tío. O sea, es una cosa, eso de el echar una risa frikis en alguna cena y yo lo echo muchísimo de menos. Pero bueno, y contar batallitas, que contamos muchas, y esas cosas ya. Sí. Yo a mí dejadme contar pocas batallitas, que como cada vez me estoy haciendo más mayor, como todo el mundo, ¿no? Pero quiero decir que yo en particular os llevo un poco de ventaja, no dejarme contar batallitas que acabo siendo la abuelete porreta. O sea, no. Así que a mí no dejarme con eso. En fin. Al grano que nos falta tiempo, Rubén. Al grano que nos falta tiempo. Estábamos repasando, Adrián, antes de empezar la sesión, hace como 1 hora y media, y en la segunda demo, y hay 6, le he dicho a Rubén, no llegamos. Bueno, pues adelante. Empezamos. Muchas gracias, Adri. Bueno, bienvenidos a todos y a todos los que estáis ahí fuertes a la hora de comer, como aperitivo, ¿eh? Se permite aquí una cervecita, ¿no, Miguel? Cervecita, no me la he una traído marinera, de milagro. No me la he traído unas bravas. Qué ricas. Bueno, esperamos que esto sea el mejor aperitivo de sábado. Bienvenidos a esta charla Consumiendo APIs en Power BI. Vamos a analizar Twitter, el tiempo, competidores y cualquier cosa que nos dejen, ¿vale? Es un reto cuando propusimos esta. Bueno, primero, antes de meternos en eso, gracias, ¿no?, a los sponsors, Rubén, que me he venido arriba y he empezado ya a saco. Sin ello es imposible hacer estos eventos, así que aquí todos ellos. A Adri, a Manu, a Robert, a Chema. O sea, los sponsors, porque es una locura que haya tantos para un evento online. Y eso significa que hay un apoyo que ya no viene del online, viene de antes, que fue una conferencia tan potente como la NetCore, y que significa que están haciendo un trabajo genial el equipo, ¿no? Y eso es para felicitar. Y gracias, Adri, al equipo por invitarnos, ¿no? Miguel y yo a contar aquí un poquito más de nuestras peleas en el día a día en el mundo de los datos, ¿no? Y cómo podemos mejorar esto. Así es. Quien no me conozca, mi nombre es Rubén Pertusa López, MVP de Microsoft de la parte de datos de hace 7 años, Head de la parte de BI e inteligencia artificial y el Lead Architect en Dufry, además del coorganizador de la comunidad de PaaS España, de eventos como el SQL Saturday Madrid, que echamos mucho de menos, y admin del canal de Telegram, que os invito a todos. Si tenéis dudas, tenéis el nivel que sea de Power BI, que os metáis, es una barbaridad cómo aprendemos y cómo vamos solucionando problemas del día a día en el canal, todo el canal. En comunidad, que es lo que realmente hace grande las comunidades, ¿no? Que no sea persona dependiente, ¿no? Sino que al final hay un montón de gente con muchas ganas de aprender, muchas ganas de ayudar, y todos juntos hacemos que la industria mejore. Y yo creo que eso es lo que nos hace sentir orgullosos, ¿verdad? Estamos todos los días, ¿no, Miguel? Enganchados, que luego tenemos conversaciones paralelas en plan, ostras, esta respuesta y esta otra. Nos da mucha vidilla. Os dejo por aquí mi contacto, rpertusalopez@gmail.com, rpertusa, tanto en Twitter como en Telegram, y los materiales pues los subiremos, os lo pasaremos también por las redes sociales para que sepáis dónde están subidos, ¿vale? Y aquí al maestro Miguel Egea. Bueno, pues yo, como veis ahí, soy Technical Lead en Bernetech. Fui MVP durante un montón de años también. Ahora no lo soy, pero sí que lo que intento es ayudar a Rubén en todos los líos que nos metemos de comunidad, en organizar junto con otros miembros del grupo de Telegram las charlas virtuales que organizamos, en hacer los Saturdays cuando se puedan volver a hacer, en administrar el canal, aunque ya digo que hay poco que administrar, que la gente es muy hábil y se administra prácticamente solo. Y esos también son mis datos de contacto. Por si necesitáis cualquier cosa, en Twitter, en correo electrónico, en LinkedIn, y esa es mi web. También estoy haciendo un canal de YouTube
no tengo ni idea cómo se llega, porque nunca, ¿verdad? En estas cosas, Rubén, somos youtubers o, no sé, dentro de la comunidad raro, porque... Intentos de youtuber. Nada, en realidad es que no estamos muy preocupados por cuántos suscriptores tenemos, porque yo que sé, con 100 suscriptores o 1000 suscriptores, pues igual no podemos vivir de esto, con lo cual es que me da un poco igual. Lo hacemos porque nos gusta y por compartir ese conocimiento, ¿no? Así que sería fácil buscarme Miguel Egea en YouTube. 55 minutos nos quedan y llevamos 6. 50 ahora. Y lo que vamos a hablar va a ser, pues de eso, de consumir APIs, ¿no? Vamos a aprender y va a ser una charla que vamos a empezar a algo muy básico, ¿no? Vamos a ir dando pinceladas un poquito más complicadas a la hora de trabajar e incorporar datos de APIs en Power BI. Y además, pues bueno, una serie de recomendaciones, buenas prácticas de cómo desplegar ese tipo de modelos que consumen esos datos de Power BI en producción. Veremos que no todo es tan maravilloso, ¿verdad, Miguel? Y vamos a hablar también de Power Query, porque la magia de todo lo que vamos a hacer hoy va a estar en Power Query. Entonces vamos a dar pildoritas muy interesantes, van a ir apareciendo en las demos de cositas pues un pelín más avanzadas o a lo mejor cositas que en el día a día no aparecen, pero que las usamos mucho. Sí, cuando hablamos de las herramientas que están dentro de Power BI y de la Power Platform, como han tenido siempre esa, como nacieron y viven en un mundo híbrido mezclado con usuarios de negocio, con usuarios más de la rama de informática, lo que nos encontramos es que muchas veces las cosas fáciles son muy fáciles de hacer y las cosas complicadas, pues como siempre, siguen siendo muy complicadas. Entonces, durante la charla de hoy lo que vamos a tener oportunidad de comprobar hasta qué punto se pueden complicar las cosas. Y para los que no somos desarrolladores web, que somos esta isla de los datos dentro de esta conferencia de .NET, lidiar con los interfaces que programan otras personas, por muy estándar que sean, siempre es un reto, ¿vale? Así que vamos a ver cómo nos enfrentamos a ese reto y cómo saltamos ese gap para poder hablar en igualdad de condiciones con el resto de maestros que han estado dando sesiones sobre un montón de cosas. Y que nos perdonen si metemos algún gazapo en temas de desarrollo. Que nos corrijan, por Dios, si estamos equivocados, porque hemos aprendido como todos a gorrazo, leyendo y bueno, pues trasteando. Y aquí está la experiencia. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es dividir la charla, no hay casi PPTs, en 4 bloques. Va a ser uno donde vamos a entender desde el mundo de los datos qué es una API, ¿vale? Es un tema que está en el día a día, es un tema que para un desarrollador web básicamente es como el comer, pero para un desarrollador en el mundo de los datos, un desarrollador de Power BI no lo es tanto, ¿no? Entonces vamos a comentar un poquito qué es eso de una API, qué funcionalidad nos da y vamos a ver cómo ha evolucionado el toolkit o cómo vemos, Miguel y yo, que está evolucionando el toolkit, la lista de herramientas que utiliza un desarrollador de Power BI desde que empezó hasta ahora, ¿no? Vamos a buscar y ver cuáles son las APIs más comunes que se utilizan y además vamos a espiar y vamos a ver si podemos conseguir alguna más. Y eso lo vamos a hacer con Postman. Y por último, entender pues limitaciones que tenemos a la hora de desplegarlo en producción y quizá vamos a enseñaros un poquito cómo lo desplegaríamos nosotros, quizá a lo mejor no utilizando Power BI, sino utilizando una serie de cosas paralelas, ¿vale? Entonces, centrándonos un poquito en el mundo Power BI, ya sabéis que tenemos cientos y cientos de orígenes de datos, ¿no? Y estamos sobre todo acostumbrados a trabajar con ficheros, con bases de datos, con cubos, con otros orígenes de Power BI. Y hay uno en concreto que es el que se llama el origen web, ¿no? Y ese origen web es en el que nos vamos a centrar hoy. Es el origen web en el que vamos a poder llamar a ese tipo de APIs y nos van a dar una serie de datos. Porque no todos los datos que se comparten con nosotros están en una cadena de conexión en una base de datos o están directamente en una carpeta compartida por nosotros, ¿no? Muchos de esos datos, y viendo cómo van enfocándose las nuevas formas de hacer arquitecturas de web y demás, o incluso en equipos, ¿no? En el equipo que lidero en Dufry, una de las cosas que estamos haciendo es hacer un repositorio centralizado para compartir datos, ¿no? Y en parte va hacia este tipo de tecnologías, que son las APIs, ¿no? Y las APIs las vamos a poder consumir en Power BI Desktop a través de ese conector web. Y a partir de ahí subirlo tanto al servicio como a nuestro report server on-premise y consumirlo pues vía web, vía aplicaciones y demás, ¿vale? ¿Qué es esto de una API? Pues lo que hemos dicho Miguel y yo.
no nos vamos a meter aquí en un berenjenal, ¿no? No, vamos a intentar no meterlo en ningún jardín que no sea del nuestro, porque digamos que nosotros normalmente somos consumidores de ellas, rara vez somos productores. Hemos producido alguna para hacer este ejemplo, pero básicamente es un interfaz que se le pone a un programa, de tal manera que llamando con una serie de parámetros, pues te devuelve una serie de datos en un formato que ya que predeterminado, que entiende el que lo va a leer, ¿no? En este caso vamos a hablar fundamentalmente de APIs REST que devuelven un formato JSON o XML, como estáis viendo ahí en esa parte de la arquitectura, y a las que invocamos a través de protocolo HTTP, bien llamando con llamadas GET, con llamadas POST o con cualquier otro tipo de llamada, si es que así lo exige el interfaz que sea. Exacto, porque al final lo que hace la aplicación web es exponer todas estas interfaces para comunicarse con el resto de clientes externos, ¿no? Y al comunicarse, pues por ejemplo, podríamos decir, quiero que me digas el número de clientes, o quiero que borres este cliente, o quiero que actualices este cliente, ¿vale? Todo eso lo hacemos con esas llamadas GET, POST y demás. Sí que es cierto que durante la charla nos vamos a centrar solamente en GET y POST, porque Power BI no permite cualquier otra llamada, solo permite GET y POST, ¿vale? Y lo que vamos a ver, o lo normal es que al recibir ese tipo de, o al hacer ese tipo de llamadas, recibamos una respuesta JSON, ¿vale? Que JSON tiene su peculiaridad, ¿verdad, Miguel? Bueno, tiene una que resulta muy sorprendente, que es bueno, está en parte de la revolución de los datos de los últimos años, ¿no? Es que el dato que devuelves desestructurado, tú conoces el esquema cuando lo lees, y el esquema que tiene, pues tiene, permitidme la barbaridad, tiene recursión infinita. Es decir, tú puedes tener un objeto que tiene una variable que es otro objeto, que tiene otra variable que es otro objeto, y así sucesivamente hasta el infinito y más allá, ¿no? Y solo en tiempo de ejecución descubre, bueno, cuál es esa estructura, que es uno de los retos chulos de esta parte también. Y además vamos a ver en las demos que esas estructuras se pueden complicar muchísimo. Entonces, como hemos dicho que esta charla vamos a ir de lo más básico a un poquito más avanzado, vamos a empezar a consumir una API, ¿no? Y en este caso, Voy a poner una fácil, ¿eh, Rubén? Vamos a empezar. vamos a hacer la más fácil de todas. Eso Y es. nuestro equipo de base de datos, nuestro equipo de datos nos ha ofrecido una API en la que podemos leer los clientes que tenemos en una base de datos, ¿vale? Esta API nos dice que la podemos llamar directamente desde esta URL. Voy a abrirlo por aquí. Si alguien de los que nos está escuchando es del mundo Power BI y no del mundo del desarrollo, lo que ha enseñado Rubén, Visual Studio Code, simplemente es, va a simular dentro de su laptop, dentro de su portátil, esa API que debería existir pues en Internet, en la intranet, donde fuera, que nosotros vamos a consumir, ¿vale? Exacto. Entonces vamos a hacer una llamada a customers. Ups. Perdón, vamos a volver a lanzar la API, ¿vale? La estábamos refrescando. Y hacemos una llamada a la API de nuevo y aquí la tenemos, ¿vale? Entonces, tenemos esta lista de clientes y además sabemos que hay otra API en la que si ponemos, en vez de customers, ponemos customer y la ID del customer, nos devolvería la información más extendida de ese registro. Esto lo que está haciendo, como ha dicho Miguel, hay una API por en medio que está traduciendo esto a llamadas a una base de datos que tenemos. La base de datos no la conocemos, no tenemos acceso a esa base de datos, todo se expone a través de esta API, ¿no? ¿Cómo consumimos esto dentro de Power BI? Pues directamente es tan sencillo como venirnos a Power BI, decirle get data y vamos a decirle que queremos utilizar un origen web. Y este origen web, vamos a buscar origen web, directamente vamos a llamar. La potencia del origen web es brutal, porque nos sirve para hacer web scraping y para llamar a APIs, entre otros millones de cosas. Así que echadle un vistazo si no lo conocéis, porque está muy chulo. Entonces vamos a llamarlo tal cual, ¿no? Y esto, al llamarlo directamente, lo que nos va a devolver es ese JSON y Power BI ya es lo suficientemente inteligente como para decirnos que es un JSON y que si lo queremos traducir a una a una tabla y empezar a transformarlo en Power Query para enriquecerlo y crear nuestro modelo, ¿no? Modelo. Aquí tengo mi lista, le voy a decir que quiero convertirlo en una tabla y que quiero directamente expandir los campos que tenemos, ¿vale? Y en este caso tengo el ID y el nombre, solo me voy a traer el ID.
porque lo que voy a hacer ahora es llamar a la otra API, ¿no? Y para llamar a la otra API, ¿cómo sería en este caso? Llamaría de nuevo a un origen web, pero ahora en vez de llamar a customers, le voy a decir, esto es lo como hemos llamado antes, le voy a decir que voy a llamar a customer y un número. Ese número va a ser por el que vamos a ir llamando para cada uno de estos registros, 832, 836, ¿no? Es decir, esto, por así decirlo, va a ser un parámetro, ¿vale? Entonces, lo que vamos a decir es que queremos que sea avanzado y en este caso vamos a crear un nuevo parámetro y el parámetro va a ser Customer ID, va a ser de tipo texto y le vamos a decir que por defecto va a tener un valor, el valor 1, ¿vale? Cuando Rubén hace que es de tipo texto, no se alarmen los puristas, es básicamente como vamos a hacer una concatenación, no le ponemos números para que evitar que nos diga, que no puedes concatenar textos y números. ¿Vale? Exacto. Y aquí todo esto son cosas avanzadas que vamos a ver en la siguiente demo con Miguel, muy chula con Twitter. Entonces, le vamos a decir OK y directamente lo que me va a crear va a ser esta llamada con este registro, ¿vale? Es decir, que si ahora le digo que lo quiero convertir a una tabla y le digo que solo quiero traerme todos menos el delivery, todos estos campos menos el delivery, le voy a decir que esto es Customer ID. De aquí, nosotros lo que queremos hacer es esto, englobarlo en una función que vamos a ir llamando para cada uno de los registros que tenemos en mi tabla Customers, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo, dentro de Power Query, botón derecho, crear función. Y esto es una maravilla, porque directamente, si yo le digo get customer ID, directamente me va a crear esa función con ese parámetro que le hemos puesto, tal cual, y va a estar siempre basada en el código que tengamos aquí. Es decir, si en algún momento cambiamos este código, automáticamente la función cambiaría. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llamar ahora? Vamos a decirle que vamos a añadir una nueva columna, vamos a invocar una función y esta nueva columna le vamos a decir que quiero que llame a getCustomerID y que lo que quiero que le pases como parámetro va a ser esta columna, el column1 customerID. Porque va a ser dinámico para cada una de las llamadas que hagamos, ¿vale? Vale, una vez lo hagamos, vamos a hacer una prueba por aquí para ver que efectivamente está funcionando. Correcto. Una vez lo hagamos, antes de hacer esto, vamos a convertirlo en texto, porque de nuevo es exactamente lo que ha dicho Miguel. Vamos a convertirlo en texto. Vamos a añadir ahora la columna y la invocación a la función. Tenemos nuestra Customer ID como parámetro y ahora sí llamamos, ¿vale? Si volvemos a nuestro Visual Studio Code, porque es algo que quiero que veáis, directamente ha llamado a un Customer 1, ¿vale? No ha llamado a nada más. Y es cuando directamente le diga aquí que quiero expandir todos estos valores, cuando va a empezar, cuando lo carguemos, a llamar a todos esos registros, ¿vale? Entonces, vamos a verlo por aquí, cómo tenemos todos estos valores. Como hemos dicho antes, esto ya lo podríamos cargar. Si alguien se está preguntando por qué no le apareció a Rubén esa llamada en el Visual Studio Code, básicamente no le apareció por las cachés, ¿no? Porque Power BI en el preview ya sabe que esta demostración la ha ensayado y la tiene cacheada. ¿Vale? La tengo cacheada y demás. Una cosa que queremos hacer también es, vamos a aplicar, porque no sé si se ha quedado colgada la API por aquí. Sí. Bueno, esto es una cosa que aunque te haya pasado de esta manera, es algo con lo que vamos a tener que lidiar siempre. Exacto. Porque particularmente llamar tantas veces como códigos de cliente a una API, pues a lo mejor es mejor idea hablar con el equipo que lo ha desarrollado y decirle que te permita algún tipo de mecanismo para no tener que hacer 50.000 llamadas para traerte 50.000 clientes. Porque a lo mejor si no te banean y te dicen que eres un destructor de servidores, ¿no? Porque son Exacto. muchísimas. Y que además suelen poner cotas, suelen poner límites para que no bloquees esa API, ¿no? Bueno, como esto realmente es la demo básica, sabemos cómo ir de aquí a la pantalla principal. Simplemente que en Power Query iría llamando uno a uno todos estos registros, que ahora los tengo cacheados y por eso no ha llamado, pero iría llamando uno a uno, ¿vale? Y una de las cosas que quería enseñaros es que si yo ahora, en vez de expandir las
5 columnas que tenía, sino que expando también el delivery, directamente la llamada en sí en Customer ID, si la vuelvo a llamar, tendría ya de nuevo el delivery, ¿vale? Automáticamente sin tocar nada. Y nosotros en Customers directamente podríamos perfectamente venir aquí al expandir y traernos el delivery. Totalmente sin tocar nada del código que había dentro de la función, ¿vale? Acordaros que hemos dicho que íbamos a decir una serie de píldoras de Power Query y demás, ¿vale? Esto, como hemos dicho, close apply, volveríamos a nuestro Power Query, a nuestro Power BI, ya se cargaría en el modelo y podríamos trabajar a partir de ahí, ¿vale? Pero bueno, como hemos dicho, esto no es tan sencillo. En el mundo real no tenemos una API sin seguridad, sin token y además tenemos un montón de complejidades como paginaciones y demás. Es cierto, Miguel, que hemos hecho en otras charlas una demo de Twitter en la que mucha gente nos preguntaba, oye, ¿cómo conseguís todos esos datos? ¿No? Efectivamente. Lo que pasa es que la charla de la que hablas no iba de eso. Iba de cómo hacer con Power BI gestión de tus redes sociales. Y traerte el dato es una parte muy pequeña de todo lo que tenía esa sesión. Entonces, digamos que no nos hemos centrado en las veces que hemos hablado en esa charla, nunca nos hemos centrado en este aspecto. Tenía que llegar el día. Y es hoy. Y este día estoy. Aquí siempre veníamos con una serie de datos ya cargados de Twitter, followers, tweets y demás, y lo que hacíamos era clasificarlos y ver cómo se comportaban para detectar influencers que nosotros queríamos copiar, ¿no? La acción era copiar la estrategia en redes sociales y demás, ¿no? Llegamos a este tipo de demo en la que pues, los coloreábamos según el tipo de clúster y que cada uno se comportaba de una manera diferente, ¿no? En cuanto a followers, friends, statuses y demás, ¿vale? Y además hicimos, si recordamos bien, hicimos visualizar, ¿no? Este tipo de dato, lo tengo por aquí, visualizar este dato en 3D, ¿no? Es decir, teníamos esto y le decíamos, se me está bloqueando. Enseguida sale, Aquí. no hay problema. Que lo teníamos en 3D y le decíamos, oye, es que quiero pintarlo no solo en 3D con R, sino también en Power BI, y es cuando cogíamos el scatter y lo utilizamos, ¿no? Todo con un modelo de ML, de clustering y demás, ¿vale? Vale, esto era la demo. ¿Cómo nos traemos los datos? Y aquí Miguel nos va a enseñar exactamente toda la complejidad que tiene por debajo Twitter. Eso es. Cuando hablamos de Twitter, voy a compartir pantalla, Rubén, te voy a robar un momentico el control. Cuando hablamos de Twitter, lo hemos elegido, pero que nadie de los que nos esté viendo piense en Dios santo otra vez, ¿no? Porque creo que no ha habido sesión en los últimos 10 años en los que alguien no haya hablado de leer datos de Twitter. Es como súper recurrente. Y a nosotros... La verdad es que podríamos haber optado por leer otra cosa, por leer GitHub o por leer cualquier otra cosa. El problema es el mismo. No es, digamos que el problema de negocio que queremos resolver no es leer Twitter, es leer cualquier API REST que tenga seguridad, ¿vale? Para eso elegimos esta, pues que hila bien con la otra sesión. Lo más normal es que vosotros vayáis y hagáis lo que hacemos todos la primera vez que queremos, que leer datos de Twitter desde Power BI, ¿verdad? Esto es la mejor herramienta de desarrollo del universo. Y aquí, pues por aquí habrá un tío que te dice, pues mira, esto lo he hecho con Microsoft Flow, esto lo he hecho no sé cuántos. Mira, aquí tengo uno de mis compañeros que dice, con un servicio creado en Python. Aquí hay otro que te habla. En fin, la intemerata. Tú empiezas a buscar, ¡pam! Y te aparece un código que copias y pegas, cruzas los dedos y dices, menos mal que funciona, porque como yo tuviera que tocar esto, a ver qué puñeta es lo que significa esto por debajo, ¿vale? Es un poco la idea. Y entonces, ese código se basa al final del día se basa en dos cosas, ¿no? Se basa, primero, yo soy Miguel Egea, yo tengo una cuenta de Twitter y yo quiero leer lo que leería desde twitter.com, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Lo primero que tengo que hacer es validarme. El primer estrella que tenemos con eso es que intentamos poner nuestro usuario y nuestra contraseña. No es muy buena idea, por cierto, mandarla a internet así tal, pero dice, bueno, sea lo que Dios quiera. Yo pongo aquí mi usuario y login de Twitter, intento entrar y te dice que tururú, que así no funciona.
Después de eso, buscas en internet, te copias el código y aparecen unos números ahí rarísimos. Bucea a ver cómo puñetas encontré esos números, bla, bla, bla. ¿De dónde ha salido eso? El primero que hizo eso, ¿de dónde salió? Y mirad, aquí hay un grafiquito que es el que nos dio la pista de cómo puñetas se implementaba eso, ¿no? Y el grafiquito dice, mira, el usuario consume una clave y un secreto para pedir un token de Biden. Llama con una llamada post a no sé qué cosa, dice que autorización es basic, devuelve un Bidder token que simplemente se lo guarda. ¿Vale? Primera parte de nuestro problema resuelto. Aún no hemos leído nada de Twitter. Después voy a buscar tweets y lo que hace es que Twitter recibe en la cabecera, en la autorización, Bidder y ese código que hemos recibido ahí. Y entonces empieza a devolvernos datos. ¿Vale? Cuando te lees todo esto, cuando te lees muy bien todo esto, te dice que el consumer key es una cosa así, que el consumer secret es una cosa así. Y dice, espérate. Y aquí en el primero de los pasos te dice que tienes que codificar el consumer key y el consumer secret. Eso, los que sois de .NET diréis, pues claro, eso se hace muy fácil Está con tirado, no sé qué, eso está tirado con no sé qué método. Pero ahora vas y lo haces en M, si puedes, que es como lo vamos a hacer nosotros. Entonces, el primer reto es encontrar cómo es esto, separarlo entre dos puntos, que es lo que dice aquí, y después utilizarlos en base 64 encode. ¿Vale? Entonces, para ver cómo se hace esa parte, yo tengo aquí un Power BI from scratch desde el principio, y entonces me voy a venir a transformar datos. Esto es por entrar en Power Query, nueva fuente de la web, y voy a probarme a ver si soy capaz de hacerlo. ¿Vale? Y para eso me voy a avanzado. Bueno, una cosa que no os he enseñado es que en ese lugar ponía la URL en la... Perdóname, me lo he saltado por completo. Aquí en la web, arriba, una de las cosas que ponía, o en que API debe poner, reference. en la API reference, es cuando llamas a autorización, cómo hay que llamarlo, ¿vale? Entonces eso es auth, authentication, esto es la versión 2. Vale, pues está por aquí, ¿vale? Que es la URL OAuth 2 token. No voy a entretener con buscarla ahora mismo porque igual me tiro un rato buscándola, pero vamos, digo que en esa misma URL yo sé que tengo que llamar a esta web de aquí, a api.twitter.com OAuth2 token, que es lo que estaba definiendo en el otro sitio. Y me dice que le tengo que pasar si vuelvo a leer el documento, que es lo que hicimos en su momento, nos dice que le tengo que pasar tres cosas. Le tengo que decir, una cosa se llama content type, que eso es básicamente venirnos aquí, content type, y decirle, lo tengo aquí porque, en fin, porque es larguito, le digo que el content type es esto, y luego le tengo que dar otra clave, que es que la autorización tiene que ser basic, y le tengo que pasar dos numeritos, esa API key y ese número. Y ahora viene el reto de dónde saco esos dos números, ¿vale? Entonces me voy a volver, con vuestro permiso, aquí a la web y voy a entrar en... Bueno, si leyera de nuevo ese artículo, el que tenía como referencia antes de haberme ido, diría que leerías que esto siempre se hace a través de una aplicación de Twitter. Y esa aplicación está en apps.twitter.com y yo la he tenido que dar de alta. Aquí tengo la que vamos a hacer, pero para que veáis cómo se crea, que esto sería igual en cualquier otro sitio, pues le digo que voy a crear una nueva aplicación, que soy un hobby, o bueno, en este caso soy un academic, ¿vale? Que estoy haciendo de teacher o de student, ¿vale? Le voy a decir que empiece, me dice que quién soy yo, que cuál es mi individual, cómo quieres que te llamemos, que dónde vivo, que cuál es mi nivel de codificación, si quiero novedades, no sé cuántos, y cuando sigo me dice más cosas, ¿no? ¿Para qué la quieres usar? Bla, 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 bla. Y al final me pide también algunos parámetros que podéis investigar por ahí, que con Auth 2, no con la que vamos a utilizar, sino con Auth 2.0,
puede negociar ese token y tú puedes entrar de forma interactiva, en fin, que tiene otros mecanismos para entrar, ¿vale? Entonces, yo ya tengo aquí creada la aplicación, voy a volver a enseñárosla. Esa aplicación, aquí en los detalles, tengo pues cuál es el callback, al final la información que quiero, ¿no? Netcore demo, mi sitio de portal, una demo de no sé cuántos, donde voy a enseñar esto. Y aquí tengo la llamada de callback que me sirve para esa parte de los dos. Y aquí tengo el key and token. Esto lo borraré en cuanto acabe la sesión. Lo digo por si alguien tiene la tentación, ¿vale? En el que tengo API key y API secret. Y esto es lo que sirve para entrar con mi usuario dentro de una aplicación, ¿vale? Pues entonces me copio estos dos chismes, ¿vale? Y lo que diría es que, y aquí a Power BI, y aquí va a venir mi primera decepción, ¿vale? Que es que yo pongo esto, que es ese numerito, 2 puntos, el otro numerito, le doy a OK. Y me dice que no puede contener que bad request. Ese bad request, si me pongo a investigar, viene de que yo le he pasado estas dos cosas, pero, tengo dos problemas. Uno, le tengo que pasar el content, el content, Content. es decir, que no hay, ¿veis? No hay menú aquí para pasar el content. Y otra, que esta autenticación necesita que esto esté en base 64, como veíamos antes, y no lo está. Así pues, primer tropiezo gordo, Rubén, aquí no lo puedo hacer. Correcto. Así que Nos digo, tenemos bueno, que ir al avanzado. Tenemos que empezar a meternos en las tripas de la interfaz. La interfaz no nos deja realmente llegar al nivel de complejidad de las APIs. Y esto ya nos empieza a dar pistas de que no va a ser sencillo. No va a ser desde luego un camino de rosas. Bueno, pues no pasa nada. Yo tengo aquí mi M, yo he aprendido un poquito de M, voy a poner una variable y voy a decir let URL que va a ser igual a la URL que teníamos antes, ¿vale? A ver si el copiar y pegar, ¿vale? Luego digo que el web va a ser igual a web.contents y ahora hago esa llamada. Lo primero que recibe web.contents es la URL, que la tengo arriba, y lo siguiente que recibe son las opciones. Las opciones van a ser, voy a poner esto un poquito menos feo, le he puesto dos, URL, opciones. La primera opción es headers, y sí se le puede pasar, y headers es un array, y entonces yo le diría, para que sea el objeto, le digo aquí que es autorización, ¿vale? Y le digo que authorization es basic, y luego le pondría ese choricillo que os decía antes, ¿vale? Que no va a funcionar, ya os adelanto. Lo voy a poner aquí, pero solo siendo consciente de que con esto no va a funcionar. La cabecera que yo tengo tiene un segundo parámetro, que era el que hemos visto antes, que es el content type. Me vais a permitir que no lo teclee, sino simplemente lo copie. Ese content type me va a cerrar ya todo lo que tengo que ver en cabecera, y ahora le voy a meter, que también lo admite como parámetro, content, que decíamos que no me lo ha permitido, y que es sencillo. Yo le tendría que decir algo así como la forma en la que me voy a autenticar es credencial, ¿vale? Esto no va a funcionar. Bueno, no va a funcionar porque dentro de esas tortas que nos damos intentando ver todo esto, pues resulta que no he codificado ninguna de las cosas tal y como esto sería in web, en realidad, que es parte de lo que se ha quejado, pero no viene por ahí el problema. El problema viene por dos sitios. Primero, le tengo que pasar un binary en content, no es un texto. Entonces tengo que decir que el texto me lo convierta a binary. ¿Cómo sé que le tengo que pasar un binary? Pues porque me lo he leído en la API, ¿vale? En la función esa que os estaba diciendo me lo he leído y ya está. Y aquí cuando le digo autenticación basic, me pasa igual. No le paso a pelo esto, sino que lo tengo que pasar codificado en base 64. En base 64 es en binary, que es text to
binary de, a su vez, todo esto. ¿Vale? Bueno, perdón, que eso sería paréntesis, cierro. Vale, y ahora voy a quitar aquí lo que me sobra. Entonces, ahora tendría que decir basic concatenado con esto de aquí. ¿Os acordáis el fallo que le decía que le daba a Rubén? No puedo concatenar un texto con un número. Pues entenderéis que si no puedo concatenar un texto con un número, mucho menos voy a poder concatenar un texto con un binary. Así que binary to text de este campito de acá, ¿vale? Eso es. Ok. Y binary to text recibe un segundo parámetro que es el encoding. En nuestro caso, buscando por ahí por la documentación, pues le tenemos que poner un 0. Esto es, insisto, la forma en la que hemos llegado a la conclusión de lo que hay que teclear. Y si lo he hecho bien en esta ocasión, headers is not recognized. A ver qué ha pasado. Vale. Headers sí que es. Contents, URL. Ah, ok. Joder, perdona. Esto recibe un registro y tiene que estar encerrado. Claro, con razón. Sorry. Vale, ya es. Web no es reconocido. Pam, pam. Web. Igual in He web. puesto web con V. Uy, la leche. Lo iba a Es encontrar. sábado a las 2 de la tarde, está muy bien. Ah, lo iba a encontrar pronto, ¿sabes? Está muy bien. Vale. Entonces, aquí me está diciendo que el acceso al recurso está prohibido. Francamente, no, esta sí que no me lo esperaba. Así que lo que voy a hacer es no haceros perder más el tiempo. Voy a poner el código que ya tengo ensayado para que no me diga que está prohibido, ¿vale? Y el código es este, ¿vale? El código es let source igual a esto, in source, y esto que ya está hecho, que es básicamente el mismo código y que vamos a compartir con vosotros, me devuelve un access token en bidder. Que si otra vez, si me vuelvo a la documentación, lo que nos está diciendo es que este es el que ahora necesito en cualquiera de las otras llamadas que necesitamos por ahí, ¿vale? Y ahora, por acelerar un poquito el proceso, si me vuelvo aquí a la API Reference Index y le digo search /tweets, ¿vale? Esto es como busco tweets. Veo que en la petición get yo le tengo que decir, tengo que llamar a https tweets.json, que requiere autenticación, que tiene un parámetro que se llama Q, que tiene un montón de cosas. Y si me pongo a bucear por aquí, veo que una de las formas de llamarlo, que no es la que viene aquí en el ejemplo, es incluir ese bidder token, ese esquema que habíamos visto antes en el grafiquito que os he puesto, ¿vale? Entonces esto vamos a llamarle 01, obtener el bidder token, y ahora voy a hacer un nuevo query, también en blanco, como hemos visto antes, en el que lo que voy a hacer es llamar a esta URL. A ver, Advanced Editor. Voy a decir Advanced Editor. Voy a decir URL es igual a este trocito de aquí, ¿vale? Y el parámetro que ponía ahí, Q igual a netCoreConf, es el que necesito para llamar. Después de eso, tengo que llamar a web contents igual que antes, ¿vale? Entonces voy a poner web igual a web contents, y en web contents voy a poner que esa es la URL a la que quiero llamar, esta que está aquí, y en la cabecera otra vez vamos a poner aquí headers igual
Y en este caso es mucho más sencillo, que es authorization igual a bidder. Y hay que poner el choricillo este, que me lo he copiado, si no me equivoco. Me lo he copiado antes por acá. Y lo que voy a hacer es poner ese bidder token aquí. Y nada más. Voy a decir que esto en web. Y ahora espero que no me deje demasiado en feo. Ok. Dice que no me puedo autenticar. Bueno, pues, again. No entiendo por qué. Porque en el Advanced Editor esto es exactamente lo que tengo que poner. Así que lo que voy a hacer es copiarme otra vez, ¿vale? Me voy a copiar la autorización que tenía. Salvo, espérate. Un momentito. Salvo que haya copiado mal el Access Token, este, que pudiera ser. Advanced Properties. Mira. Oh. Ok, yo creo que es el mismo, pero sí, no es el mismo. Si fijáis aquí arriba, está pensando, ¿vale? Y aquí tengo la llamada a la API de Twitter, ¿vale? Que puedo ver como texto, ¿vale? En el que tengo ya estados, etcétera, etcétera. Esto es un JSON. Entonces, en lugar de como JSON, le voy a quitar este table from column, bla, 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 que me ha añadido aquí, ¿vale? Voy a irme al editor avanzado. Y igual que hice antes, todo este que hay aquí, web va a ser, aquí me ha puesto un montón de tontería que voy a quitar. There we are. Creo que esto funcionaría tal que así. Y ahora lo que hago es decir json.document de esta web. Creo que sí, que es... uy, va. Vale. There we are. Y ahora ya que tengo eso como un documento JSON, veis que tengo aquí un status, es que no sé cuántos, que puedo convertir a una tabla, que a su vez puedo sacar una lista, que puedo convertir a una tabla. Eso está recorriendo ese fichero JSON, ¿vale? Que puedo expandir como una columna y que, chan, 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 aquí tenéis los últimos N tweets que se han publicado sobre la conferencia, ¿vale? Entonces esto, como decía Rubén, 02, leer tweets, y ahora podría decirle create function. A partir de ella no va a encontrar ningún parámetro porque no lo hay, pero porque yo no lo he puesto, ¿no? Pero la función se va a llamar get tweets, ¿vale? Y esa función get tweets voy a entrar en el editor avanzado y voy a parametrizar algunas cosas para poder lidiar con el esquema. Lo primero que le voy a parametrizar va a ser el subject, ¿vale? Lo que estoy buscando, por si acaso no quiero buscar netcoreconf, ¿vale? Y lo segundo que voy a poner es from tweet ID. Y esto también parece una idea feliz, ¿verdad, Rubén? Pues dice, ¿por qué haces eso? Bueno, pues yo hago esto porque tengo un poco de trampa. Otra vez, en la API esta, en la API, aquí hay un campo, ¿verdad, Rubén? Este max ID. Que nos va a permitir hacer la parte incremental. Claro, es decir, la API, una de las cosas que te dice es que tienes un máximo de número de registros que es capaz de devolverte, ¿vale? El count, que dice el número de tweets devueltos por página
hasta un máximo de 100, por defecto 15, que son los que nos ha traído. ¿Vale? Yo no le he puesto nada, pero le podría poner hasta 100, pero ¿qué pasa si hay 100.000 o 10.000? Bueno, pues hay una cuota que también podéis ver en la aplicación, creo que son 450 llamadas por no sé cuántos, pero vamos, que esto es lo que yo necesito. Y entonces para añadirle esa, digamos, ese front tweet ID, lo único que tengo que hacer es en la URL que ya tenía, pues el Q es concatenado con text.from subject, ¿vale? Para asegurarme que si me pasas cualquier cosa que no me equivoco. Y a eso le voy a concatenar, una cosa que voy a llamar last o último, ¿vale? Es que no existe todavía, no pasa nada. Me vengo aquí y pongo que last es, y ese last es, en realidad, tengo que decir si from tweet ID es igual a 0, o si es nulo o lo que sea, pues entonces no pongo nada. Y si no, entonces digo ampersand max ID, que es el parámetro que habíamos visto, igual a, y otra vez, ampersand text.from tweet ID. ¿Vale? Y este ya sí que es mi funcioncita modificada, en el que yo puedo poner netcoreconf y le puedo poner aquí nada, y cuando le invoco, pues en principio debería haberme dicho, dice que no puede convertir el valor nulo, vale, ok. Le voy a poner en la llamada comillas, comillas, en lugar de nulo, vale, y así ya no me da ese problemita que me estaba dando antes, ¿vale? Y tengo, como decía Rubén, tengo la función hecha. Ok. Hasta aquí yo creo que ya hemos logrado buena parte del objetivo, que era conectarnos y leer tweets. Ya tenemos aquí los tweets, pero ¿qué nos falta, Rubén? ¿Qué crees, qué echas de menos en esto? Pues yo echo de menos que ahí deberían haber muchos más tweets, ¿no? Claro. Que debemos, solo hay 20 y estoy segurísimo de que hay muchas más tweets sobre ese campo de búsqueda. Claro, el problema ahí es la paginación, ¿vale? Entonces, mirad, para entender la siguiente demo, que como bien dice Rubén, lo que pasa es eso, tenéis que entender que en Power Query M, los tipos de datos válidos que puedes tener dentro de cualquier objeto, además de los primitivos, textos, números, no sé qué, además tenemos registros, tenemos tablas y tenemos funciones. Eso lo que quiere decir es que el contenido de un campo puede ser una tabla, el contenido de un campo puede ser un registro, el contenido de un campo puede ser una función. Y eso abre un sinfín de posibilidades, entre otras la de utilizar expresiones lambda, ¿vale? Y entonces nosotros para leer esos datos necesitamos hacer una especie de bucle, ¿no? Pero no hay bucles. Si buscáis bucles en Power Query, en Internet, te van a decir que no hay bucles en Power Query. Y eso es verdad, A medias. pero poco, ¿no? Es un poco verdad, es un poco verdad. Entonces, hay una funcioncita que es un poco friki, pero que está aquí, que se llama listGenerate, que tiene una función inicial, ¿vale? Esa función inicial es una expresión lambda, en la que yo le voy a decir que mi expresión es algo así como, y en Power Query se le dice que un registro es algo así. El primer campo es resultado, y va a ser, esto es el resultado, ¿vale? Y después le digo otro campo que va a ser, por ejemplo, valor, que es igual a 1. Y esto es, digamos, mi expresión. Mi función devuelve un registro y ese registro tiene dos campos, resultado y valor, con este campo y con este valor, valga la redundancia. Y ahora me dice cuál es la condición de salida de esa condición que hace que salgas de esta función. Pues voy a decir que para cada valor que se produzca, y aquí este each es un modificador fundamental porque lo que va a hacer es que se va a recorrer todos los registros que haya, que puede haber más de uno, porque ahora tengo, como veis detrás, tengo la función next que puede generar más. Entonces, para cada registro que haya, tiene que cumplir la condición de que valor sea menor o igual que 100, ¿vale? Y ahora, la condición de siguiente es un registro que tiene un resultado que es igual a
este es un resultado distinto al primero y que como valor tiene valor, que es el registro que me viene, más 1. Fijaos que el nombre del campo está sin llaves, el nombre de la referencia está con llaves. Y si esto funciona y yo no me he colado, como llevo todo el día colándome, así es. ¿En qué me he colado? Advanced Editor. Chicos, una cosilla antes de interrumpiros más. Que Sí, nos queda quedan poco, 5 ¿verdad? minutos. Sí, lo sabía. 5 minutos. Ay, Era el de eso. pa. Prisa. Sí, sí. Pues esto se supone que está bien. Lo tengo aquí. En fin, mirad. Me lo voy a copiar y pegar. Es el mismo, ¿vale? Francamente, no sé a qué se refiere. Ah, joder, sí. Soy idiota. Os he dicho antes que esto había que evaluarlo en cada condición y otra vez he metido yo la misma pata en el mismo sitio, ¿no? Tengo que poner un each también para que esta evaluación se haga de nuevo registro de registro. Y una vez que he hecho esto, vale, ahora sí, esto me lo ha convertido, igual que antes convierto la lista a una tabla, ¿vale? Y ahora una vez que tengo esta tabla, expando los registros y tengo, qué sorpresa, resultado y valor, y dentro del resultado y valor tengo 1 a 100. Ok. ¿A qué suena esto, Rubén? A un do while. Suena un do while, ¿verdad? Suena un bucle do while, ¿vale? Entonces, podría combinar yo las dos cosas. Podría crear un nuevo query que combinase la parte de do while que acabamos de ver con todo esto. Entonces, la respuesta es sí. Lo voy a copiar y pegar porque si no, no voy a dejar a Rubén que haga ninguna de las demos que le quedan, ¿vale? Y eso sería un pecado mortal. Entonces voy a copiar el código aquí y os voy a enseñar para no tener que teclear qué es lo que he hecho, ¿no? Entonces lo que he hecho es que tweets es getTweets, que es como se llama la función que hemos creado, ¿vale? Al que le paso netcoreconf y comillas, me quedo con un valor que es el último, que es el number to test del último registro de la tabla de tweets, el campo ID. Yo sé que tiene un campo ID. Y digo que página es 1 por decir algo. Y luego, la condición de salida es que o bien el número de tweets que hayan sea 0, es decir, si es distinto de 0, continúa, y si la página es menor que 40, continúas, ¿vale? Y el siguiente, pues no es ni más ni menos que la misma llamada, excepto que aquí le paso ese valor que acabo de calcular, ¿no? Ese último valor que leí en el registro anterior. De esa manera genero esa paginación. Y pongo 40 páginas, Rubén, y perdóname, porque si no pongo 40 páginas, what happened here? A ver si la función la he llamado de otra forma. From tweet ID, gets tweets. Creo que no, que está hecha exactamente igual. Query an unexpected error, pues no sé, refresh, preview. Vale, pues no me ha dado un error, no tengo ni idea cuál es. Voy a ver, no sé cuál es, la verdad. Debería haber salido. Fijaos que aquí dice que el campo ID no se ha encontrado. Ok, ¿eso por qué es? Porque la función getTweets, cuando la he llamado, que es aquí la llamada, no tiene ningún campo ID, se llama column.id, ¿vale? Entonces, la función getTweet me está devolviendo el campo que se llama column1.id y por eso no la estoy encontrando. No sé qué de las dos cosas me cuesta menos cambiar. Voy a venirme aquí. Convert to table, Creo que este de aquí. Chicos, que se nos acaba Ya el está. tiempo, así, ¿no? Vale, listo, no la termino, ¿vale? Solo tendría que cambiar ese ID y luego lo subiré en redes sociales para que lo veáis terminado. Rubén, el escenario es tuyo, que se acaba. Que nos quedan 5 minutos. Sí, Y... no, ni 5. Bueno,
A ver, es simplemente una de las cosas, una vez que hemos visto cómo nos estábamos conectando a las APIs y demás, pues el objetivo de lo que quedaba de la charla era enseñaros que no solo hay APIs públicas, hay muchísimas, sino que también con ciertas herramientas, y esto es la evolución que vemos en el toolkit, ¿no? De pasar del Power BI Desktop a las herramientas esenciales ahora mismo en el día a día del trabajo, como DAX Studio, Vertipack Analyzer y Tabular Editor, que debería todo el mundo controlar. Pues hay una serie de herramientas en un tercer nivel, ¿no? Como Azure Data Studio, Management Studio, R Studio, Visual Studio Code y Postman, que nos pueden ayudar a acercarnos un poquito más a esos orígenes, ¿no? Y Postman es la que nos puedes ayudar, la que nos puede ayudar a entender mejor cómo funcionan ese tipo de APIs que van apareciendo, ¿no? Y ahí hay miles, y las podéis ver en rapidip.com, anyip.com, ahí de Google, de Spotify, de TripAdvisor y demás. Si os instaláis Postman, una de las cosas que os va a dejar va a ser capturar cualquier petición que se hace a una web en la que estéis, ¿no? Y esas peticiones nos van a aparecer en este botoncito que tenemos por aquí. No me va a dar tiempo a enseñaros más que 2 o 3 peticiones, pero por ejemplo, yo estoy en esta web del tiempo, ¿vale? Esta web para junio del 2020 para Elche. Me dice el tiempo de todos los días, ¿no? Si yo lanzo esta, vais a ver aquí a la derecha cómo van apareciendo todas las peticiones. Está un poquito más limpio que apretarle al F12, porque el F12 sí que nos mete además un montón de peticiones pues, de CSS y demás, ¿vale? Aquí en Postman solamente nos muestra todo el tema de las peticiones al servidor para mostrar este tipo de datos. Y vamos a ver que, por ejemplo, esta web, que es la Wunderground, está llamando a una API, que la tenemos por aquí, que es la API de tiempo. Aquí, api.weather.com, ¿vale? Esta API del tiempo, si yo la ejecuto, vamos a ejecutarla por aquí, es un poquito más grande. Esta API de tiempo me daría, por ejemplo, al ejecutarla tal cual, me daría todos los valores de todos los días y la temperatura, la lluvia y demás. Además, todo lo que os ha enseñado Miguel de los parámetros, ya los tenéis aquí, que es lo captura directamente, incluso todos los headers que deberíamos poner, que es exactamente lo que ha hecho Miguel, incluso la autorización, ¿no? Podríamos decirle si queremos poner una API key o si queremos un basic para ponerle el usuario y el password y demás, ¿vale? Esto, tal cual, esta llamada la utilizamos como origen en nuestro Power BI y al traerlo como origen en nuestro Power BI, como veis, lo estoy llamando aquí, tal cual, pues lo convertimos en una tabla, esta lista, nos traemos todos los valores de la lista, vamos expandiendo todos los valores, vemos que, por ejemplo, el día está en un timestamp de Unix, lo convertimos a un día normal y nos traemos la temperatura, ¿vale? Aquí nos hemos traído al final el día normal, modelamos y demás. Esto aparecería entonces en nuestro Power BI como la temperatura. Siento ser el malo, Rubén. Sí, lo sé, lo sé. Pero de todas formas, esto lo continuamos en otro meetup de Kazure, que da para hora más que tenéis aquí para hablar una hora más. ¿Te acuerdas que te decía Adrián cuando hemos empezado que le dije en la segunda demo que nos faltaba tiempo? Pues como nos quedan otras 3, así que fíjate si nos falta tiempo. Si queréis continuarla en Kazure, abrimos el meetup, ponemos el Twitch y sin ningún tipo de problema. Pues cuando queráis. Os invitamos pues aquí exactamente pues, podríamos relacionar esto, podríamos mezclar cualquier API con cualquier modelo de datos que tengamos, podríamos ver cualquier tipo de, podríamos meternos en MediaMarkt, podríamos meternos en cualquier consumidor y ver efectivamente todas las APIs que hay por debajo con Postman, ¿vale? Por cerrar. Ya está, ¿no, Rubén? Ya está. Gracias. Es decir, ya está. Por cerrar, ya habéis visto que hay bastantes limitaciones a la hora de manejar esto con Power BI y una de las cosas al final, al menos en los entornos de Enterprise, es intentar evitar en la medida de lo posible Power BI para hacer estas llamadas a APIs, a no ser que trabajemos en el desktop, es decir, cuando lo subamos al service es bastante complicado, y utilizar otras herramientas como o un conector de Power BI o Data Factory o una función de Azure para que se encarguen de ir llamando a esas APIs con tecnologías que están mucho más adaptadas a manejar este tipo de datos, guardarlas en un fichero, en una carpeta, en un data lake y a leer ese data lake desde Power BI. ¿Vale? Entonces, eso lo haremos en el meetup, como dice Adri.
Y nada más. Cualquier pregunta estamos por aquí por el chat. Bueno, yo no estoy porque no Y sabía entrar, pero perdonad que sea así. Pero Rubén sabe responderlo todo. Y nada, os dejamos los contactos para, bueno, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que estamos por el Twitter, por Telegram o por email, ¿vale? Muchas gracias otra vez. Muchas gracias a todos. Chicos. Gracias, Adri. Y chao. Mil gracias. A vosotros. luego. Lástima que nos faltas el tiempo. Era la última. Es lo que pasa, es el tiempo que consume. Pero queda apuntada la siguiente para cuando quieras, agéndala cuando quieras. Eso. Abrazo, ya la tenemos preparada, así que chao. Un abrazo fuerte, mil gracias. Ahora preparamos a Payo, que está quemando algo en su casa, y volvemos.